La recta es un lugar geométrico, por eso se puede escribir como una ecuación. Entonces, ese sería un ejemplo de ellos. Dice que tiene que cumplirse una propiedad y la propiedad de la recta, por ejemplo, es que siempre va a dar un resultado y al reemplazarse x por un número cualquiera. Y para que sea una recta, básicamente desde la geometría lo que vamos a mirar es que pues la inclinación sea constante. Pues, si la inclinación es constante, esa es el lugar, la propiedad que está cumpliendo ese lugar geométrico. Aquí había colocado un ejemplo de un lugar geométrico, ¿sí? La mediatriz. Entonces, la mediatriz dice que es un conjunto de puntos. Esperen un segundito para poder rayar. Dice que la mediatriz es un conjunto de puntos, este conjunto de puntos que se va formando acá, ¿sí? Pero ese conjunto de puntos que se va formando siempre está a la misma distancia de los extremos de la recta o del segmento. Entonces tengo estos dos extremos. Si yo tomo este punto de acá, la distancia que hay con respecto a este extremo y con respecto a este extremo es constante, o sea, es la misma. Digamos que si esto midiera 5 unidades, por este lado también mide 5 unidades. ¿Sí es claro? Sí, señor. Entonces, la mediatriz es la mediatriz de un segmento. Esta mediatriz se conoce como la recta que pasa por el punto medio y es perpendicular, ¿sí? Si usted se da cuenta de esta recta que está acá, la unión de todos estos puntos que forma la recta es perpendicular al segmento inicial. Entonces, en ese caso, esa recta que pasa por ese punto medio, porque este se supone que es el punto medio, entonces es perpendicular y es la unión de todos estos puntos que están siempre a la misma distancia de este extremo y de este extremo de acá, ¿sí? Para calcular la distancia, bueno, esto es fórmula de distancia, ya es un poquito ahí de anexo, pero que por el momento no nos afecta, que estamos viendo el punto medio. Y pues para hallar la ecuación, pues qué diferencia trabajar con lápiz. Y para hallar la ecuación, entonces básicamente necesitamos la fórmula de la distancia. ¿Sí? Acá tenemos la distancia entre dos puntos, entonces la distancia entre x y nos damos cuenta que es un teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces recordemos que como es un plano cartesiano, entonces, si es un plano cartesiano y yo tengo dos puntos, entonces aquí yo tengo el segmento, pero al tener ese segmento, entonces directamente lo que tengo es la construcción de un triángulo donde las coordenadas son las de X y las de y aquí tengo un otro punto, y me están pidiendo la hipotenusa. Entonces, si me están pidiendo la hipotenusa, pues tengo que encontrar la variación en X, la variación en Y, que es lo que hicimos con la pendiente la unidad pasada, y encontrar acá la distancia. Entonces, claro, pues esto iría al cuadrado, esto también y esto también. Para el teorema de Pitágoras, recordemos que es h al cuadrado, c al cuadrado más c al cuadrado. Y para que esta no me quede al cuadrado, pues directamente lo que debo hacer es sacar la raíz cuadrada al otro. Entonces, se me acabó la hoja. Entonces, aquí directamente tendríamos entonces, continúo acá, que si es, entonces si yo quiero encontrar solamente la hipotenusa, pues es calcular la raíz, y habíamos dicho que un lado era la variación de x, entonces variación de x al cuadrado, y el otro es la variación de y al cuadrado, ¿sí? Esa es esta expresión que me aparece acá. ¿Listo? Entonces, la variación en X, la variación en Y. Si nos damos cuenta, es la fórmula que tenemos escrita aquí arriba, donde tenemos la variación en X como X1 menos X0 o X2 menos X1 y la variación en Y, que viene de ese mismo triángulo. Eso es un caso particular del lugar geométrico. Voy a cambiar de ventana, voy a mostrar mi tablerito. Y entonces directamente acá tendríamos, nuestro tema 1 es el lugar geométrico. Lugar geométrico, como lo decía ya, es directamente eh, un conjunto de puntos,
que tienen una característica común o que cumplen cierta propiedad. Entonces, en este momento les voy a pedir que en orden se activen el micrófono y vamos a socializar las respuestas que ustedes dieron. Si quieren, actívense en la cámara y nos vemos. Bueno, la verdad no sé si ustedes me vean o sigan viendo la ventana. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? El Sí, señor. tablero. Sí, breve. Ya, ahí nos vemos. Entonces, Profe, tenemos que activar también el video. se activen el video y si quieren más bien, hagamos lo contrario. Activan el video, desactivan el audio y nos vamos y les voy dando ahí la palabra. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, ¿a quién? Jiménez, ahí le activé, porque no puedo. Jiménez, Jiménez, listo, Señor, ya tiene audio, perfecto. Cuénteme qué respondió, cuéntenos qué respondió. yo respondí que era una circunferencia, Ok, porque pues los lados de una circunferencia son infinitos. ok, listo, gracias. Eh, a ver, una niña, una niña que comparta su respuesta. Yo también respondí que era una circunferencia porque pues estaba unida por varios puntos. Ok. Vi, res- No, profe, a mí me da pena decir la mía. bueno, Jackie, dila, compártenos. Pero voy a hacer una cosa, esta para grabar. Resulta que efectivamente, cuando hablamos de ese objeto, tenemos que la circunferencia, entonces, es un conjunto de puntos. Entonces, si usted sea, en eso creo que todos coincidimos, es un conjunto de puntos, son infinitos, o sea, ahí se cumple lo de ser infinitas partes, y todos ellos están a la misma distancia del centro. O sea, si tú coges este punto de acá, con respecto al centro, siempre va a estar a la misma distancia que cualquier otro de los que están en la circunferencia. Entonces, ahí la respuesta efectivamente era circunferencia y esa es la razón. Un conjunto de puntos que son infinitos, porque son infinitas partes, y todos están a la misma distancia de otro y a ese otro se le llama centro. Si fuese recta numérica, entonces en la recta numérica había un problema. La primera parte coincide, es una serie de puntos, o sea, está dividida en infinitas partes. Pero entonces tiene un problema y es que no todos están a la misma distancia de otro. Supongamos que fuera ese punto, el cero. Este punto de acá pues está más lejos que el que acabo de marcar. Y si fuera un punto lejano, un punto externo, de igual manera podemos encontrar que las distancias, o sea, esta distancia y esta distancia serían distintas. Entonces, ahí entraría en conflicto. Tenemos entonces aquí un ejemplo de un lugar geométrico. Entonces, un lugar geométrico donde es un conjunto de puntos que están a la misma distancia de otro y eso es lo que llamamos circunferencia. Esa va a ser nuestra primera cónica y esa la vamos a trabajar más adelante, la circunferencia. Pero no es el único, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, voy a escribir, entonces, el conjunto de puntos que está a la misma distancia de una recta. Espérate que escribo feo. El conjunto de puntos que está a la misma distancia de una recta. Entonces, ¿cuál sería? Los escucho ahí, si desean, actívense el micrófono y me van contando. ¿Cuál creen que es la figura o el objeto geométrico que cumple esa propiedad? Entonces, voten ideas y las vamos organizando.
Pues, profe, ¿no sería cuando hay una circunferencia en un plano cartesiano? Por ejemplo, esta circunferencia, ay, por Dios, un segundito, aquí arrastré algo que no debía, en un plano cartesiano. Pero entonces, digamos, ¿cuáles serían los puntos que están a la misma distancia de una recta? Empecemos por ahí. ¿Cuál sería la recta? Pues el X y el eje Y, ¿no? Ok, podríamos entrar a analizarlo, pero resulta entonces que si yo cojo la distancia, bueno, la distancia entre dos objetos, ¿cómo se mide? Entre los dos puntos más cercanos, ¿no? Correcto, entre los dos puntos más cercanos. O sea que en este caso la distancia entre el eje X y el punto Y sería cero, porque aquí se están cruzando. Ah, o sea que no se pueden chocar. Exacto. O sea, solo una recta. Supongamos que yo No tengo es. una recta. Entonces tengo una recta. Si yo voy a marcar el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de esa recta, entonces, por ejemplo, digamos, yo marco un punto aquí, un punto ahí. ¿Cuál sería el lugar geométrico de todos los puntos que están a esta misma distancia de esta recta amarilla? Pues sería el punto de la mitad que sería el más cercano y pues desde el punto azul hasta cualquiera de los extremos debe ser la misma distancia, ¿no? Hacia cualquiera de los Profe, extremos, pero fíjense que la distancia que hay desde aquí hasta acá no es la misma que la que hay de aquí a acá. profe, ¿puedes volver a repetir Y lo una que recta paralela. ¿Una recta paralela? Luz dice que una Ajá. recta paralela. Y Luz tiene razón, porque fíjense que la distancia entre la recta amarilla y ese punto es esta que está acá. Si yo quiero otro punto que esté a esa misma distancia, ¿qué debo hacer? Pues coger la misma distancia, pero en otro lado. Y ahí tengo el punto. Si yo quiero esa misma distancia en otro lado, entonces, y lo que haría después es directamente, ay, Dios, perdón, es directamente hacer el trazo con la recta. Fíjense que entonces estos puntos, todos los que conforman esta recta, están a la misma distancia de la recta amarilla. Por tanto, efectivamente, esa es una recta paralela. Esta definición que está acá es el lugar geométrico de una recta paralela, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo vamos a utilizar ese lugar geométrico? Para describir en palabras la figura. Entonces, si la definición de circunferencia, si vamos a tomar la definición de circunferencia, por ejemplo, entonces ya podemos decir directamente que es el lugar geométrico de todos los puntos que están a una misma distancia o que están a la misma distancia de otro llamado centro. Y ahí tendríamos entonces el lugar geométrico de esa circunferencia. Y con las paralelas aquí tenemos el lugar geométrico. ¿Sí queda claro el concepto del lugar geométrico? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Vale, entonces sí, señor. eso sería nuestro concepto de lugar geométrico. Un ejemplo básico, igual lo vamos a seguir abordando, en los siguientes temas. Ya les debió haber aparecido en Classroom la actividad del tema de geometría. Sin embargo, se los voy a compartir también acá y eso es la actividad que van a hacer en su cuaderno. ¿Listo? La actividad que van a hacer en su cuaderno, ahí se las estoy presentando, son 3 puntos y nos veríamos a las 2 de la tarde. Entonces, la idea, ¿cuál es? Que en este espacio ustedes copien la unidad, los que no lo hayan copiado, copien los apuntes del tema 1, que fue el primer documento de Word que les mostré, copien y resuelvan la actividad del trabajo en clase, que es lo que tienen acá, y nos vemos a las 2 de la tarde. Pero entonces, profe, te mandamos la evidencia de todo